Ya, primero que todo, entonces, te doy la bienvenida. Tenemos con nosotros invitado a Jorge Baradit, escritor, mm, eh, elegido también personaje constituyente por la ciudadanía en el Distrito 10. Quisiéramos agradecer primero tu disposición a participar en esta entrevista, que forma parte de un conjunto de actividades que estamos desarrollando como Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, en el marco de todo este proceso constituyente. Nosotros hemos apoyado desde siempre, a partir de nuestro rol como organización sindical y ciudadana, que estamos comprometidos con los cambios sustantivos en nuestro país. Así que para empezar, Jorge, queremos conocer tu evaluación sobre el proceso constituyente que vive actualmente en nuestro país, desde la revuelta social que partió en octubre del 2019, transitando por el acuerdo de paz que se firmó en noviembre también de ese año, y hasta las recientes elecciones e instalación de la Convención Constitucional. Bueno, primero, gracias por la invitación. Como te comentaba antes, uno es un servidor del proceso constituyente y cuando ustedes hacen esta entrevista o están preocupados del tema, están haciendo constitución también. Entonces, no es solo un deber, sino que es un gusto participar. El proceso constituyente es un poco más complejo quizás que solamente el estallido social. Es una acumulación de años. Y yo, por lo menos mi tesis es que es la manera como una sociedad reacciona frente a 200 años en que el Estado se construyó desde arriba y hacia abajo, y las posibilidades de participación de la enorme mayoría del pueblo de Chile han estado sometidas al arbitrio de una élite muy reducida. Finalmente se tienen las herramientas, se tienen las formas de organización, se tiene la educación, se tiene la fuerza, se tienen las condiciones sociales para que este estallido se produzca. Y lo que pasó en octubre del 2019, por lo menos para mí, no es ni más ni menos que el mismo ancho, amplio pueblo de Chile que no participó en la construcción de nuestro país, de nuestro Estado, desde el día siguiente de la batalla de Maipú, ¿no? Desde ahí que nunca fue considerado y que simplemente luego de un largo camino buscando sus derechos, buscando las reivindicaciones sociales para tener una mejor vida, se encuentra con las posibilidades y con las condiciones el 18 de octubre. Y se produce no al amparo de ningún partido político, sino derechamente como una queja o como una rebelión social pura, dura y limpia. Esto empuja a los órganos políticos. Aquí hay un error, ¿no? A veces, porque se dice los partidos políticos le quitan la rebelión o le quitan el proceso al pueblo de Chile. Todas las revoluciones, todas las rebeliones tienen etapas, ¿no? Hay una primera etapa que es el empuje, la fuerza, la libido, y luego tienen que encauzarse a través de formatos que son institucionales. A mí me habría gustado que hubiera seguido el formato municipal que se insinuó al comienzo, ¿no? Con municipalidades muy dispuestas a amparar el proyecto, haciendo estas consultas, poniéndose a disposición. Habría sido mucho más, por lo menos desde mi punto de vista, mucho más conveniente. No ocurrió así. Los partidos políticos toman el tema y instalan esta especie de cabildo cerrado del 15 de noviembre y salen con una propuesta. Esta propuesta, desgraciadamente, no tuvo posibilidad de ser contrapesada. Cuando uno dice, se lo robaron, ¿sabes qué? Esto es como la pelota en un partido de fútbol. Se la pasaron a uno y este se la pasa a otro, y si el otro se arranca con la pelota y mete el gol, bueno, fue así, ¿cachai? Y si no hubo fuerza ni una propuesta alternativa que permitiera contrapesarlo y llevar el camino por otro lado, bueno, así ya fue. ¿Mm? Y desgraciadamente, claro, esto se enfoca desde un punto de vista que no nos hubiera gustado, pero es tal cual. Y lo que viene ahí es un camino también para intentar torcer, más que torcer, para reorientar en la dirección correcta el proceso. Por eso que con posterioridad se incluye paridad, por eso que se incluye pueblos originarios con escaños reservados, por eso que se pelea de alguna manera políticamente para cambiar los 2/3, por eso que se producen muchas disputas, algunas se logran, otras no,
Y incluso hoy, dentro del contexto de la Asamblea de la Convención Constitucional, todavía hay muchas luchas que dar para terminar de convertir esto en una asamblea, en algo lo más parecido posible a una asamblea constituyente. En ese sentido también hay buenas noticias. Se aprobó una comisión en su grueso, y esto es el orgullo esto es el orgullo propio, ¿no? Que en el grueso una propuesta que había desarrollado el colectivo socialista, a la que se incluyó el Independientes No Neutrales y también el Frente Amplio. Se generó esta propuesta que ganó mayoritariamente al interior de la convención, y tenemos una comisión de participación ciudadana, participación popular. Y esto nos llena de orgullo, nos llena de esperanza, porque es el mecanismo que va a permitir que sean las personas las que deliberen, que sea el pueblo de Chile el que genere insumos políticos y mandatos para que esta convención sea lo que todos habíamos soñado, no algo diseñado por 155 personas, sino por todo el pueblo de Chile. Entonces yo te diría que hemos ido de a poco luchando, ¿no?, contra la corriente. Hoy día tenemos que luchar también contra las mecánicas y las distintas dinámicas de bloqueo que la derecha está instalando al interior de la convención. Todos estos shows mediáticos que hace diariamente, que desvían la atención y que desprestigian el trabajo que estamos realizando, ¿no? Pero nosotros no entramos para ser populares, ni para que nos encuentren moneditas de oro. Nosotros entramos a trabajar, y en eso hemos estado trabajando muchísimo. Te diría yo que con toda seguridad el sector transformador está trabajando desde el día siguiente de la convención, de la elección, es decir, desde el 17 de mayo, de 9 de la mañana a 10 de la noche, sin fines de semana, ininterrumpidamente hemos estado trabajando y continuamos, ¿no? A pesar de la gente que piensa que no estamos haciendo nada. Hemos hecho una cantidad de cosas que son necesarias para dar inicio. Hay que construir la casa antes de pensar en poner los muebles, y en eso estamos. Ya. Para continuar entonces, considerando los resultados de las elecciones de convencionales constituyentes, donde la derecha no alcanzó a obtener el 1/3 de candidatos para bloquear posibles acuerdos más progresivos, ¿cuáles son tus expectativas respecto al texto final que aprobará la convención? ¿Cómo crees tú que va a ser el Chile que se plasmará en el nuevo texto constitucional? Bueno, en eso estamos, ¿no? Lo que nosotros esperamos es que esta constitución sea producto del deseo, de los sueños, de las esperanzas de los chilenos, y que nosotros estemos ahí para convertir esos sueños en algo viable y en texto legal. Eh, no esperamos, no esperamos nada más. Queremos que esto sea escrito en conjunto. Las expectativas personales son súper sencillas: darlo todo, generar todos los mecanismos de participación. Yo estoy buscando integrar la comisión de participación, porque creo que es el corazón de la Constitución, porque no es solamente la participación ciudadana en este proceso, sino que lo veo yo como una especie de ensayo de lo que va a ser el Chile que viene, un Chile que va a estar permanentemente consultándole a su población, permanentemente entregándole poder a través de mecanismos como plebiscitos, consultas ciudadanas, poderes de veto o qué sé yo, consultas, iniciativas populares de ley o de revocación, un set de herramientas que le permitan a la gente participar incidente y vinculantemente en política, ¿no? Es decir, que la democracia no significa ir a hacer una rayita una vez cada 4 años, sino que las personas estén permanentemente involucradas en las decisiones que se toman, y así este país es de todos, no solamente de unos pocos, y también van a tener que asumir las responsabilidades que esto significa, ¿no? Pero de esa manera vamos a tener un país mucho más de todos, un país también que va a ser capaz de anticiparse a los estallidos sociales, ¿no? Porque a medida que aparezcan las necesidades, los mecanismos para que esas personas expresen esas necesidades y moverse para cambiar las condiciones, va a prevenir, ¿no? Va a ser un mecanismo de válvulas de escape para los procesos políticos acumulativos como el que acabamos de vivir.
Ya, continuando entonces con la conversación o con la entrevista, ha sido un tema de debate nacional en los problemas que ha debido enfrentar la convención para su instalación e inicio de su trabajo. ¿Cómo has vivido tú este proceso? ¿Cuáles son las comisiones que tú integras actualmente y cómo vas a desarrollar el trabajo en estas comisiones? Bueno, mi intención, esto se define hoy día, justamente durante el día de hoy, mi intención es en participación. Y el objetivo detrás de participación es convertir esto en algo lo más parecido, como te decía, a una asamblea constituyente. Por supuesto que las personas lo que quieren es derechos sociales garantizados, ¿no? Pero detrás de los derechos sociales garantizados tiene que haber otros cambios. Y hay dos líneas en estos cambios. El primero es que tenemos que reestructurar el Estado para que responda a esos derechos sociales garantizados. No puede ser un Estado subsidiario, no puede no tener iniciativa, ¿no?, empresarial, no puede no haber una reforma tributaria acorde, no puede haber una nueva óptica con respecto a las tributaciones si queremos estos derechos sociales garantizados. Pero también, por otro lado, tenemos que tener la posibilidad de que las personas participen también en estas decisiones. La participación con un objetivo en sí, no solamente para redactar o definir ciertos aspectos de la Constitución, sino para que el pueblo de Chile comience a acostumbrarse a participar en política. Porque si las personas se involucran en las decisiones, se hacen responsables de las decisiones y los mueve a educarse, los mueve a leer, los mueve a participar responsablemente. Si los mantenemos fuera de las decisiones, los mantenemos infantilizados. Si los incorporamos a las decisiones, las personas maduran, ya no les resulta tan fácil gritar, ¿no? Sino que dicen, a ver, lo que yo decía va a tener incidencia en el país, voy a tener que pensarlo dos veces. Y van a participar de manera responsable y se van a hacer también responsables del futuro del país. Entonces, para mí, a eso me refiero cuando creo que es el corazón de la convención, sobre todo considerando que ya no son los partidos políticos los que representan a las personas, sino que las personas quieren representarse a sí mismas, ¿no? Y las personas quieren ser los héroes de sus propias causas. Nunca más se le va a ocurrir a alguien, ¿no? Me acuerdo cuando se celebró tanto que la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, creo que se llama la CONADI, ¿no? En la década como del 2010, por ahí, eh, Francisco Huenchumilla, ¿no?, se convirtió en el director y todo el mundo lo celebraba. Hoy día eso no habría posibilidad de que fuera de otra manera, ¿te fijas? No hay posibilidad de que una asociación de corte feminista no sea dirigido por una mujer, que una asociación o un organismo relacionado con discapacitados no lo dirija un discapacitado, ¿te fijas? Lo mismo con cualquiera de los miles de subgrupos en los que se ha dividido y se ha identificado la sociedad. Por eso que participación y ser héroe, como digo yo, de su propia épica, es fundamental para el futuro Chile, no solamente para esta convención. Otro tema de debate ha sido cómo incluir la participación de las organizaciones ciudadanas, como nuestra asociación, en el proceso constituyente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, por mi parte no hay ninguna duda, no tengo ninguna posición en particular, es de todo sentido que las organizaciones, los gremios, grupos de interés, todos. ¿Por qué podríamos permitirle solo a las mineras y no a algún sindicato o alguna asociación que establezca contacto con los constituyentes? De hecho, lo estamos haciendo, ¿no? Hay ciertas reglamentaciones, está la ley de lobby, y hay ciertas consideraciones también que son de corte ético, que uno tiene que transparentar para que esto se haga desde la probidad y desde la mayor transparencia posible, pero hay que escuchar a todos los estamentos de la sociedad y con mayor fuerza a los gremios y a los grupos de trabajadores que en los últimos 47 años han sido mutilados, se le han eliminado una cantidad enorme de capacidades. No, hoy día están faltos de muchas herramientas para asociarse, para enfrentar, qué sé yo, negociaciones, ¿no? Así que con mayor razón. A tu juicio, ¿cuáles serían las claves para promover la confianza de la ciudadanía en el trabajo de la Convención Constitucional, de modo de contar con el apoyo necesario en el plebiscito de salida que va a ratificar o, esperemos, no rechazar el texto que elabore?
Desde nuestra parte, total transparencia, probidad a toda prueba y trabajo. Eso es, desde nuestra parte. Y de parte de los chilenos, del pueblo de Chile, involucrarse en el proceso. Nuestro deber es entregar herramientas de participación. De nuevo surge el término, ¿no? Participación. Porque de esa manera dialogamos. Nosotros no podemos estar conversando solos en el Palacio Pereira durante todo un año, sino que tenemos que salir y la gente tiene que entrar. Esto tiene que ser una relación orgánica, permanente, de manera que las personas, cuando termine el proceso, se hayan sentido partícipes y responsables de los resultados, ¿no? Entonces, con toda seguridad, si las personas han participado, si han deliberado y han tenido los mecanismos para instalar sus necesidades, y esas necesidades finalmente resultan presentes en el texto, no veo ningún problema por la cual la próxima constitución la propuesta constitucional sea aprobada. Esto requiere la palabra clave, que es participación, participación, participación. Desde el mundo sindical tenemos muchas expectativas respecto al reconocimiento del trabajo como un derecho más que una libertad. Exacto. Y la eliminación de todas las restricciones al ejercicio de derechos sindicales tanto en el mundo público como en el mundo privado, de modo de contribuir de forma efectiva al desarrollo integral e igualitario de nuestro país. ¿Cómo ves esta posibilidad en el debate de la convención? Los trabajadores tienen que recuperarse los trabajadores tienen que recuperarse del golpe militar. Estamos hablando de 47 años, ¿no? Estamos hablando de una situación que retrotrajo las libertades y los derechos de los trabajadores prácticamente a cero, ¿no? Es bien impresionante si pensamos que, no sé, yo creo que tú te acuerdas de 1990, ¿no? 1990, ¿te acuerdas en qué estaba en 1990? Bueno, el tiempo que se han demorado los trabajadores en recuperar parte de sus derechos laborales equivale al mismo tiempo que había entre 1990 y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Esa es una cantidad de tiempos monstruosa en que los trabajadores han estado sometidos a condiciones no ideales para sus negociaciones. O sea, pensemos en las negociaciones por ramal, pensemos en la capacidad de asociatividad, el derecho a sindicalización, están muy por debajo de estándares internacionales. Entonces, es muy triste cuando uno observa la Constitución, constatar que una de las cosas que tiene que hacer Chile es ponerse al nivel del mundo en el que estaba el mundo en 1990, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, en el mundo de los derechos del niño, los derechos del niño están instalados desde esas décadas, y nosotros vamos a tener que ponernos, de los niños, las niñas y de los adolescentes, vamos a tener que ponernos al día de lo que ocurrió en 1990. En caso de los trabajadores, lo mismo. En el caso de los pueblos originarios, por ejemplo, tenemos firmado el convenio 269 de la OIT hace décadas, ¿no? Y hasta el día de hoy hay condicionamientos a un convenio que ya está firmado y ratificado por Chile, ¿no? En los derechos a sus propios mecanismos de resolución de conflictos, derecho al paisaje, las reivindicaciones territoriales, son cuestiones, derecho a la lengua, ¿no? A propósito de la estupidez de la derecha de hace un par de días atrás. Cuestiones que están instaladas en el planeta hace décadas. Nosotros, un gran trabajo, una gran parte del trabajo de la Constitución y de nosotros y del pueblo de Chile va a ser simplemente ponerse al día, ¿no? Como si fuéramos un país medieval. Es muy triste eso. Ya, siguiendo en esta misma línea, desde nuestras organizaciones sindicales del Servicio de Impuestos Internos tenemos la expectativa que en la nueva Constitución se reconozca el rol progresivo o redistributivo del sistema tributario y la autonomía institucional de nuestra institución respecto a los gobiernos de turno, de modo de darle garantías a todos los actores y sectores del país. Asimismo, hoy en un escenario de pandemia y crisis económica mundial, se vuelve a hablar del impuesto a los superricos, el royalty a la minería, eliminar las exenciones tributarias, entre otras. ¿Cómo ves tú la discusión del tema tributario en la nueva Constitución? Bueno, al igual que otros temas que tocan intereses, ¿no?
como el agua, recursos ambientales, minería, ¿no? Va a ser el tema redistributivo va a ser el momento en que se paren todas las antenas, que se cargue con más fuerza contra la convención y se haga la presión política más fuerte, porque estamos tocando el corazón de las fortunas de este país, estamos tocando el corazón de la desigualdad que tiene a muchos convertidos en multimegamillonarios, estamos tocando, eh, estamos tocando lo que ha convertido a la élite en lo que es Suiza rodeado de Ruanda. El nivel sociocultural en el que vive la élite chilena es vergonzoso, ¿no? Es obsceno frente a las carencias del resto. No puede ser que en este país una persona mayor que gane 200 lucas pague por el kilo de arroz 200 pesos de impuestos y que una persona que gana 200 millones pague los mismos 200, los mismos 200 pesos, ¿no? Siga siendo el IVA un impuesto regresivo, el que esté financiando al fisco, es decir, este país lo financian los pobres. Hay una cantidad enorme de aberraciones que son producto de la visión del modelo que privilegia a unos pocos y que beneficia al vivo, al que roba, al que esconde, al que se va por el lado. Todo eso tiene que cambiar. Tiene que ser hay que entender que los países son de todos, ¿no? Y de nadie. O sea, nadie puede adueñarse del país y todos tienen que verse beneficiados por sus actividades. No puede ser que en este país tengamos los niveles de royalty que tenemos, el nivel impositivo que tienen transnacionales que se llevan todo, ganan todo y dejan nada. Y también tiene que haber una forma de equidad territorial en ese sentido, ¿no? No, tampoco tiene sentido que Calama no esté recibiendo lo que corresponde por la explotación y toda la carga en niveles de contaminación ambiental y que los beneficios se los lleve Santiago. Tiene también que haber, tenemos que tener también pensado los impuestos no como una chequera amplia, sino también de alguna manera tienen que volver ciertas formas de impuestos con cierta especificidad, ¿no? No puede ser que hoy día, por ejemplo, esta locura del impuesto verde, que se le cobra a una empresa que produce algún tipo de problema ambiental y eso llega al gobierno y no necesariamente regresa para paliar los problemas que tiene esa comuna, ¿no? O sea, se le cobra el impuesto, pero es solo más plata para el fisco, no para aliviar el problema de la zona de sacrificio. Entonces, es importante, por lo menos desde mi punto de vista, que hayan impuestos que tengan un destino específico, ¿no? En materias que son súper fundamentales, como educación, salud, como en pensiones, y no como ocurre hoy día, que no sé, Defensa Nacional tiene puestos específicos, ¿no? Y no los tiene educación, es una locura. Por eso es importante el deber cívico de aportar al gasto público. Eso es muy importante, hay que reforzar la importancia de los impuestos para construir una sociedad más equitativa, más solidaria. Tenemos que ser capaces de esta gran billetera ordenarla, ¿no? Y decidir prioridades, porque eso es lo que hace un buen gobierno, una buena constitución, lo que hace es buscar hacer que el país crezca, no solo que se enriquezca, que aumente en calidad, que se vuelva un mejor país, no solamente con una cuenta corriente más grande, ¿no? Porque hay que planificar esta cuestión en términos tributarios. Así que por lo menos desde ahí yo creo que es algo que desde mi humilde punto y muy primitivo todavía sentido de lo que son los impuestos, es algo que es importante de impulsar. Y basado en esto mismo, para ahondar un poco, ¿cómo ves tú la institución? Eh, Porque actualmente, si tú la analizas, es una institución que es muy dependiente del gobierno de turno. Eso, ¿Cómo la ves tú en ese sentido? absolutamente autónoma. Para mí el Servicio de Impuestos Internos tiene que ser un organismo autónomo, si no, no va a cumplir la función que le corresponde. Hemos visto lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Que es, como dices tú, la captura por un sector político y a veces la captura por la clase política, y que de repente deciden que nos vamos a quedar callados, no vamos a tocar estos puntos y sigamos adelante, ¿no? Eso no puede ocurrir, tiene que tener autonomía porque es un tema sensible, finalmente son las platas de la gente, del país, orientados al fisco, y el fisco no tiene color político,
y el fisco tampoco depende del gobierno de turno. Es una institución permanente de la nación que debe ser tratada con mucha más responsabilidad. Ya, y por último, entonces, nos gustaría que pudieras entregarnos una reflexión o un mensaje para todos nuestros asociados y compañeras del mundo sindical que posteriormente van a ver esta entrevista. El mensaje a todos los trabajadores y las trabajadoras de Chile es que participen de este proceso, que se sientan involucrados y con afección hacia este proceso. Hemos vivido muchos años con desconfianza por nuestro modelo democrático, hemos vivido por muchos años con desconfianza por las instituciones políticas, y no sería raro, desgraciadamente, que la Convención Constitucional, por inercia, por esta desilusión permanente que hemos sufrido, caiga en ese mismo radio, ¿no?, de la desafección y de la crítica. Esta Convención Constitucional les pertenece. Esta Constitución Convencional les pertenece a todos. Esta Convención Constitucional va a salir a buscar, y ustedes también tienen que salir al encuentro de esta convención, tienen que exigir, pedir reuniones, tienen que entrar en contacto. Los convencionales estamos al servicio. No es un favor que nosotros les hacemos a las organizaciones, estamos al servicio de los trabajadores de Chile, porque nosotros somos un canal de la voluntad popular y del mandato popular. No somos representantes solamente que tomamos las decisiones una vez electos. Nosotros, además, de algún modo también somos delegados del mandato popular. Así que considérennos como unos aliados, como sus ojos, manos dentro de la convención, y entren en contacto con los convencionales de sus distritos o con los de cualquier distrito, porque somos finalmente convencionales nacionales. Vamos a escribir la constitución de todo el país. Entonces la invitación es a abrazar este proyecto, hacer lo propio, defenderlo, porque está bajo ataque y va a estar aún más bajo ataque. Se está buscando desprestigiarlo, se está buscando obstaculizarlo, se está buscando convertirlo en un show farandulero, y la prensa pica, porque la prensa quiere show, la prensa le interesa el show, le gustan los payasos. Entonces, defiendan este proceso, es suyo, es su proceso, fue su estallido, fue su proceso constituyente y es su convención constitucional, defiéndanlo. Ese es el mensaje, de verdad. Bueno, de mi parte, nada más que agradecerte y dejarte, por supuesto, la invitación hecha para futuras entrevistas, en la medida en que este proceso vaya avanzando y en la medida también que nuestros temas vayan viéndose en la palestra. Sin duda. Muchas gracias por tu tiempo y tu disposición. No, muchas gracias a ti y un abrazo a todos, de verdad. Que estén muy bien. Chao, chao.